Cuando hablamos de límite, inmediatamente relacionamos el concepto infinito al contexto en el que estemos involucrando este término. Para poder introducir el teorema del límite central, vamos a tener una idea relacionada en un contexto un poco paralelo, que es la idea de límite aplicada a un aspecto cualitativo. Es por ello que les invito a escuchar el teorema del mono infinito. Con esta idea podemos ver que cuando se toma al azar un número de teclas y se pulsa, podemos llegar a formar un texto si se hace reiteradas veces. Es decir, que se repite muchas ocasiones hasta conseguirlo. El formar la palabra o el texto de un escrito es la idea de lo que se pretende lograr con aplicar un número indeterminado de veces las pulsaciones de las teclas del teclado. En el teorema del límite central la idea es similar, pero aplicada a variables cuantitativas. En este caso no hablamos de pulsaciones de teclas, sino de selección de una muestra. Cuando las muestras son pequeñas, probablemente vamos a tener, es como la idea de pulsar pocas veces el teclado y tener un texto deformado, pero no el concreto que necesitamos o que queremos. A medida que aumentamos el tamaño de muestra, es como aumentar el número de pulsaciones sobre el teclado y poco a poco nos acercamos al texto que queremos conseguir. Pues la idea de teorema del límite central está relacionada en ese sentido de manera análoga con el aspecto cualitativo de generar un texto a partir de pulsaciones, asumiendo que quien pulsa desconoce del sistema de escritura de la computadora como es el mono. Entonces en esta clase vamos a hablar del teorema del límite central y vamos a hacer un par de ejercicios a partir de esta idea aplicados a la distribución de medias muestrales y a su vez también vamos a ver el concepto de distribución muestral de proporciones. En la variable consumo de combustible, que vamos a retomar nuevamente por la idea que nos va a facilitar, es que la forma que tiene esta distribución tiende a ser acampanada, pero cuando tenemos una muestra, en este caso que eran de 50, vemos esa forma. Si la muestra fuese más pequeña, menos de 30, la forma del histograma muy probablemente sea muy irregular y no sea nada parecido al que tenemos enfrente. Pero a medida que vamos aumentando el número de muestras o el tamaño de la muestra, esa forma acampanada se va a ir acoplando más a la campana de Gauss. Esa es, digamos, la tendencia de la forma de la muestra a una forma teórica. La campana de Gauss sería el aspecto teórico al que queremos idealmente llegar a conseguir. Entonces, el teorema del límite central va refiriéndose a la forma que contiene la distribución del muestreo. Y esa forma que buscamos es una forma normal.
Como bien vemos, al solapar una campana de Gauss sobre el histograma, es bastante evidente que esa forma es la que va tomando la distribución de la variable que en este caso llamamos consumo de combustible, pero puede suceder con cualquier otra variable. Esa distribución cualquiera que tengamos de una variable cuantitativa se va a acercar a la forma simétrica y con las propiedades que ya tiene lo que es la distribución normal, que ya conocemos y que ya se ha estudiado anteriormente. Eso es el concepto y la idea básica, pero vamos a ver unas definiciones más formalmente para que podamos tener el aspecto teórico ya fundamentado. En el primer caso vamos a ver la definición de Anderson-Williams, quien dice, refiriéndose al teorema del límite central: cuando se seleccionan muestras aleatorias simples de tamaño n minúscula de una población, la distribución de muestreo de la media muestral X barra puede aproximarse mediante una distribución normal a medida que el tamaño de la muestra se hace grande. Observen que esta lectura es bastante informal, no hay una rigurosidad en la definición, pero dice bastante bien la idea que queremos presentar, que presenta con la definición del teorema del límite central. Es decir, que a partir de una población aplicamos el muestreo aleatorio simple para seleccionar una muestra de tamaño n minúscula, y la distribución muestral, si supusiéramos que vamos a tener muchas muestras de la media X barra, entonces esta puede aproximarse mediante una distribución normal, es decir, que se acerca o tiende a una forma de la normal a medida que el tamaño de la muestra se hace grande. Podemos comenzar con una muestra de 5, de 10, de 15, de 17, de 55, de 121, etc. Eso dependerá del tamaño de la población y lo que queramos alcanzar. Muchas veces, pues en la realidad no es que vayamos a estar seleccionando una muestra y después otra y después otra y aumentando el número, porque es inviable, impráctico o no tenemos los recursos para hacerlo. Pero teóricamente sí, y ya está demostrado. Entonces, eso es lo que nos dice esta definición, que a partir de la distribución muestral vamos a acercar esa distribución del muestreo a la forma teórica de la distribución normal, a medida que el tamaño de la muestra aumente. Eso es el teorema del límite central, dicho o definido por Anderson-Williams. Ahora vamos a ver una definición más formal, o mejor dicho, formal, de Walpole-Myers. La definición de Walpole-Myers y Myers nos dice: primero vamos a ver las hipótesis y vamos a llegar a una conclusión. Nos dice, si X barra, eso es parte de la hipótesis, si X barra es la media de una muestra aleatoria de tamaño n, ya nos está diciendo que X barra es la media de una muestra aleatoria de tamaño n. Esa es parte de la hipótesis. Tomada de una población con media mu y varianza finita sigma cuadrado. Esto no nos lo decía en la anterior, pero sí
No nos hablaba de media poblacional ni de varianza finita de la población, solo nos hablaba que la muestra era tomada de la población. En este caso ya va incluyendo lo que son los parámetros. Si estas son las hipótesis, hasta donde dice ahí varianza finita sigma cuadrado, hasta ahí llegan las hipótesis del teorema, entonces ese entonces nos lleva a la conclusión del teorema. Entonces la forma límite de la distribución de la variable que se construye, la variable z, que se construye a partir de una transformación de la media muestral o de la distribución de las medias, que es x barra, la variable aleatoria x barra, a la que se le resta la media poblacional y se divide entre sigma dividido entre raíz de n. A medida que n se acerca, decimos n tiende a infinito, o podemos decir n se hace cada vez más grande o n crece sin límites. Son formas de decir lo mismo. Entonces, si se da esa situación, coma es la distribución normal estándar de media 0 y varianza o desviación típica 1. Eso es lo que nos está diciendo la definición. Entonces, aquí ya vemos que hay una hipótesis y una conclusión a partir de esas hipótesis que se dan en el teorema. En sí, esto es lo que nos está dando el teorema del límite central. Para tener una idea más clara, podríamos decir que es la definición anterior, y esta sería la definición más formal, que ambas son de gran utilidad. Entonces es importante que vayamos comprendiendo y vayamos aplicando este teorema. La demostración pues se puede hacer con ejercicios que posteriormente vamos a explicar para que se pueda ver cómo funciona el teorema del límite central. Esa definición guardémosla, y es muy importante porque todo lo que se hace en inferencia estadística está basado en este teorema. Es uno de los teoremas más importantes de la estadística, y aunque pareciera un poco simple, sí tiene gran aplicabilidad. Ok. Claro, cuando nosotros hacemos un ejercicio o resolvemos un problema, a lo mejor no estemos pensando en el teorema del límite central, pero sí lo estamos aplicando a veces sin conocerlo, sin saberlo. Estamos haciendo uso de él, pero sí existe esa teoría. Para poder hacer la resolución de un problema, existe la teoría. Cuando veamos más adelante unos ejemplos en los que a lo mejor ni mencionemos lo que es el teorema del límite central, realmente este es la base para poder resolver dichos problemas, como vamos a ver más adelante, y lo vamos a hacer explícito para que quede claro. Pues bien, este es el teorema del límite central. Para agotar la idea, si nosotros dibujamos la distribución de la variable aleatoria, la forma que va a tener cuando n es pequeña no va a tener forma campanada, y eso nos lo hace ver cuando vemos acá. Sigamos el cursor del mouse. Cuando vemos acá que n es igual a 1, que es el tamaño de la población, la muestra 1, tomado de la población, vemos que la forma no tiene nada que ver con la distribución normal. Cuando n nos especifica que cuando n
es un tamaño de pequeña a moderada, o sea que no es lo suficientemente grande para agarrar la forma normal. Tiene esta forma. Vean que no hay simetría. No hay simetría, está más alada hacia la derecha. Es asimétrica. Y la otra parte es cuando n es grande, cuando ya se considera grande. Y dice acá entre paréntesis que ya está cerca de lo normal. Entonces ya tenemos una forma acampanada, una forma más simétrica. Y eso se va perfeccionando o acercando más a esta distribución cuando aumentamos el tamaño de la muestra. Y esto es el esquema que nos puede resumir el teorema del límite central. Para verlo así también en un sentido práctico, si nosotros tenemos una muestra pequeña de 10 unidades y la dibujamos, puede hacer que la forma de esa muestra sea como acá. Vemos que no tiene nada de forma normal. No hay una forma específica. No se le ve la tendencia a la forma acampanada. Si n aumentamos o lo doblamos en este caso a 20, tampoco se ve la forma acampanada, pero sí ya va agarrando un poquito de más definición, se podría decir así. Ya está acercándose más. Y cuando n es mayor que 30, mayor o igual que 30, asumimos ya una forma acampanada, y eso es lo que queremos. Eso, digamos, es una forma así rústica de irlo explicando, pero también se puede visualizar si nosotros lo hacemos de manera práctica en una aplicación que muy probablemente lo vamos a hacer más adelante. Para agotar la idea del teorema del límite central, tenemos esta tabla resumen que nos va a orientar a saber cómo se aplica o cuándo se aplica. ¿Qué va a pasar? Primero, en la primera columna tenemos el tamaño de la muestra, en la segunda la forma de la distribución en la población, y la última columna es la forma de la distribución en la muestra. Si nosotros tenemos un tamaño de muestra que es menor que 30 y la distribución, la forma de la distribución de la población no se sabe si es normal o qué tipo de distribución es, hay una posibilidad de que tampoco sepamos la forma de la distribución del muestreo. Por tanto, la forma puede ser desconocida en la población y desconocida en el muestreo cuando n es menor que 30. Esa es una posibilidad. Otra posibilidad es que siempre con una muestra pequeña menor que 30 y que la forma de la distribución de la población sabemos que es normal, es decir, que tiene forma de campana, esto nos puede llevar a una distribución de muestreo, o sea, a que la muestra tenga una distribución también normal. Otra posibilidad es que tengamos una muestra grande, vamos a considerar como grande, mayor o igual que 30, pero la forma de la distribución de la población es desconocida, es decir, no podemos asegurar si es una distribución normal. Sin embargo, si la muestra es grande, mayor o igual que 30, por el teorema del límite central, aunque la forma de la distribución sea desconocida, por el teorema del límite central vamos a tener una distribución en la muestra normal.
Eso que no nos quepa la duda, porque ya el teorema nos lo dice. Lo único que nos hace falta es demostrar el teorema, y lo vamos a hacer como un ejercicio práctico. La otra posibilidad es que la muestra sea grande también, es siempre de mayor que o igual que 30 unidades, que la forma de la población sea normal y por ende, con mucha más razón, la forma de la distribución del muestreo o de la muestra también va a ser normal. La última opción que tenemos es que para cualquier tamaño de muestra, independientemente si es pequeña, menor que 30, o si es grande, mayor que 30, pero si la forma de la distribución de la población es normal, también la distribución del muestreo o de la muestra también va a ser normal. Esas son todas las posibilidades que se pueden dar aplicando el teorema del límite central. Ahí les pongo la nota que el teorema anterior, o sea, el teorema del límite central, es la base teórica de la inferencia estadística. Por eso es que es muy importante. Para poder hacer inferencia, pues necesitamos tener este teorema del límite central, mediante el cual se puede confiar en usar un estadístico de muestra y generalizar los resultados hacia la población. Cuando calculamos una muestra, de una muestra la media, podemos decir que esa media representa o estima a la media poblacional, sin haber hecho los cálculos de toda la población, sino solamente de una muestra. Bien, hasta aquí vamos a terminar este video, pero continuamos con ejercicios de la distribución de medias y de proporciones, pero antes vamos a definir lo que es la distribución de proporciones. Eso lo haremos en el siguiente video.